Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este acto de inauguración de las 25 jornadas del anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, de todos vosotros que estáis hoy aquí, que habéis tenido la amabilidad de asistir presencialmente a este acto, pero también y especialmente también a quienes nos están siguiendo desde otros lugares y mandarles, por lo tanto, nuestro más cariñoso afecto también por la amabilidad que han tenido de estar siguiendo este acto tan importante para la Facultad de Derecho. Quisiera, en primer lugar, también agradecer la presencia del director del anuario, el profesor Rodríguez de Santiago, en este caso también especialmente a don José María Rodríguez Ramírez Cárdenas, que viene en representación del Colegio de Registradores de Madrid, del Colegio de Registradores de España. Y también a una de las que también nos acompaña en esta mesa, a Beatriz Gregorazzi, que junto con Francisco Velasco pues son los que han dirigido y guiado estas jornadas sobre el derecho de las sociedades envejecidas. Para nosotros es especialmente importante este acto por dos razones. En primer lugar, por la significación que tiene para nosotros estas jornadas, que han sido siempre emblemáticas y ha sido una seña de identidad desde el nacimiento, la creación de la Facultad de Derecho. Y quiero recordar una vez más que este año cumplimos el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Derecho. Por lo tanto, son 50 años de Facultad de Derecho, 25 años del anuario, caminando juntos hacia un horizonte que se nos antoja siempre esperanzador y optimista, y que como prueba de ello lo constituye el hecho de la continuidad que están teniendo, que siguen teniendo estas jornadas del anuario. También me gustaría mencionar el cambio que desde el Consejo de Redacción del Anuario y desde la Junta de Facultad se ha producido a instancias precisamente del director y del propio decano para emprender una nueva época en lo que se refiere a las jornadas del anuario, y eso es lo que ha dado lugar a que se haya renovado prácticamente en su totalidad el Consejo de Redacción, que es el que selecciona los temas y las temáticas de este tipo de jornadas. Y esta es también la razón por la cual está hoy aquí don José María Ramírez Cárdenas, que es miembro del Consejo de Redacción del anuario. Tuvimos la amabilidad de solicitar de la decana del Colegio de Registradores de España el que siguiese participando y sobre todo patrocinando las jornadas del anuario y su participación y su protagonismo en el anuario de la facultad. El patrocinio del Colegio de Registradores de España no es solamente un patrocinio económico, sino que los vínculos afectivos que nos unen con el Colegio de Registradores pues ya se remontan precisamente prácticamente desde los inicios de este anuario. Y, por lo tanto, le agradecemos a José María Ramírez Cárdenas el que haya tenido la amabilidad de aceptar el formar parte del Consejo de Redacción de este anuario. Así que, querido José María, muchísimas gracias. Y bueno, pues la temática que vamos a tratar hoy aquí, o que se van a tratar en las jornadas, pues están vinculadas al transcurso del tiempo. Hace poco, porque acaba de salir, me hacía con un ejemplar de un bioquímico bastante famoso que se llama López Otín, que acaba de publicar un libro sobre el sueño del tiempo.
el sueño del tiempo es lo que nosotros estamos, o prácticamente sobre el trasfondo en el que vamos a tratar de analizar el mundo del derecho y el futuro de las sociedades envejecidas. Sobre el tema que vamos a tratar sobrevuela la longevidad, el elixir de la eterna juventud, el efecto que el tiempo provoca sobre las sociedades y sobre nuestras comunidades. Así que me parece un acierto el que se haya elegido este tema y además me parece un acierto mayor el que lo hayan elegido unas personas, unos compañeros nuestros de tanto prestigio como es Beatriz de Gregorazzi y Francisco Velasco. Así que a ellos también les tenemos que dar nuestro más sincero agradecimiento por haber seleccionado un tema de tanta importancia como es el que hoy van a tratar aquí y que tiene una proyección futura, como estamos viendo a veces, desgraciadamente, en nuestro país. Así que yo tampoco quisiera restar más tiempo a mis compañeros que van a intervenir en esta mesa y le cedo la palabra a José María Ramírez para que intervenga con nosotros en este acto. Muchísimas gracias. Para no irme y divagar, pues he sacado unos apuntes y así me ciño directamente al tiempo que se debe de emplear. Querido ilustrísimo señor decanos y demás miembros del anuario, así como estimadas personalidades que os encontráis aquí reunidos y participáis en esta 25 jornada del anuario de la Facultad de Derecho, de la que me habéis honrado, desde luego, nombrarme miembro. Comienzo dando las gracias en mi nombre y en nombre del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y en particular de su propia decana. Como colaboradores con la Universidad Autónoma, a todos, por esta oportunidad que nos brindáis de participar en este encuentro. El tema de esta jornada, el derecho de las sociedades envejecidas, por real, no deja de tener una vertiente humanista, sentimental y de especial protección y tratamiento por el derecho, que la hace merecedora de un elogio, enaltecimiento y alabanza de esta Facultad de Derecho que la fomenta. Esta jornada es realmente para todos nosotros, digamos, un punto de arranque de algo que, aun cuando lo hayamos vivido, nunca nos hemos verdaderamente enfrentado a ello. ¿Cómo debe ser tratada la materia? Así como el reconocimiento de la situación de vejez, conlleva unas consideraciones sobre las que el derecho y el mundo jurídico debe dar respuesta desde el principio de igualdad de las personas por el solo hecho de serlo. El ser mayor, el transcurso del tiempo que se refleja en la evolución de la persona, no altera su consideración como sujeto de derecho, pero sí obliga al derecho y a los que nos dedicamos a él en sus diferentes facetas a fijarnos en ellos, a contemplar las posibles necesidades de protección por una posible disminución de las facultades en sí mismas consideradas en muchos aspectos. Sirva de ejemplo una disminución notable de la vista, la aparición de la sordera, la dificultad de compresión, que nos puede llevar a una situación de dependencia de otras personas, por la incapacidad de valerse por sí solas, por enfermedades como ahora mismo tan conocidas como es el Alzheimer, como es el ELA, por lo que podríamos hablar en estos supuestos de una discapacidad o alteración de las facultades de la persona para regirse sola o por sí misma. De ahí las modificaciones legales que se pretenden tratando de sujetar a esas personas con esas modificaciones o alteraciones de su facultad a supuestos de curatela. Son los proyectos de modificación del Código Civil y otras leyes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que evidentemente influye directamente en la responsabilidad civil de la persona mayor, lo que causaliza adecuadamente la necesidad de un rigor que se debe potenciar en la apreciación de aquellos actos jurídicos en que pueda verse inmersa la persona de edad avanzada. Pero la calidad de vida, desde el punto de vista sanitario y económico, y la necesidad de asegurársela a las personas con avanzada edad por parte del derecho es fundamental. La crudeza de la situación económica actual incide directamente sobre nuestra forma de vida y, en particular, nuestra solvencia
y capacidad de pago de nuestras deudas, sea la cuota hipotecaria o sea el alquiler. Y en base a ello, ante las posibilidades que ya existen, permítame que me detenga en la figura de lo que se llama, o vienen en llamar, la hipoteca inversa, que será tratada mucho más extensamente, seguro, con posterioridad. La figura de la hipoteca, ligada, entre otros bienes y derechos, con la vivienda habitual, nuestro hogar, es lo que te ancla a un entorno en el que vas a desarrollar tu vida afectiva. En ese nuevo escenario de la edad avanzada de las personas y bajo la denominación de la hipoteca inversa, cuya regulación seguro que se expondrá con posterioridad en el punto correspondiente, de la que prescindiré evidentemente de hablar de todo lo relativo a su regulación legal, proporciona o puede proporcionar a su dueño un complemento económico mensual a la pensión sin que la devolución del préstamo le apremie, al no corresponderle a él, sino a sus herederos, el pago de las cuotas o devolución del capital, si así lo quieren y deciden, y garantizando con la inscripción constitutiva de la hipoteca todo ello. Y si en este momento vital, además, esas personas mayores deciden trasladarse a vivir a una residencia, su propia vivienda, a través de esa hipoteca, le proveerá de unos ingresos con los que abonar los gastos de alojamiento sin ser una carga. Pido disculpas por el término de carga. Podríamos hablar de gravamen o servidumbre para sus familiares directos, que quizás, queriendo hacerlo, no pueden apoyarle económicamente en esa etapa de la vida. El mundo del derecho tiene que estar ahí. Los problemas de los mayores son nuestros problemas y la necesidad de facilitarles la resolución de sus conflictos en el ejercicio de la tutela judicial efectiva debe llevarnos a posibilitarles otros mecanismos, además del judicial, rápidos, eficaces y de fácil entendimiento y comprensión, como puede ser la conciliación, el arbitraje y la mediación. Es evidente el interés general de un problema global puesto de manifiesto por el COVID, respecto de las necesidades específicas de las personas de edad avanzada, que nos deben llevar a plantearnos garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y en la que los requisitos de la propiedad están imbuidos, jurídica y legalmente, y en sentimientos, emociones y sensaciones. He tratado con esta breve exposición de resumir lo que van a ser cada uno de los paneles que van a reflejarse y van a desarrollar estas jornadas sobre el derecho de sociedades envejecidas. Es realmente importante, es un punto de arranque muy importante. La gente siempre habla de la minoría de edad, siempre habla de la necesidad de que a los menores hay que protegerlos. Creo que es cierto que nacemos para desarrollarnos, pero también es que llegamos a una etapa en la que también necesitamos esos grados de protección que el derecho en estos momentos tiene también que mirarlos, tiene que regularlos y tiene que protegerlos. No por el hecho de que una persona sea mayor o sufra una enfermedad, el derecho no tiene que olvidarse de justamente ofrecerle todos los medios y todas las oportunidades para poder seguir ejerciendo eso, sus propios derechos fundamentales. Muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, miembros del anuario, y muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, José María, por tu presencia aquí en este acto, que reafirma también la voluntad del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles de España, su compromiso también con esta institución y con el anuario especialmente de la facultad. Por favor, transmite también a la decana, María Mía Lahán, nuestro agradecimiento por el apoyo siempre que nos presta en esta actividad. José María Rodríguez de Santiago. Muchas gracias, decano. Creo que a mí solo me corresponde este Rodríguez y aquel Ramírez. Sí. Perdón por la... A mí solo me corresponde, me parece, como director del anuario, formular unos agradecimientos que son sinceros. Por una parte, a Beatriz Gregorazzi y a Paco Velasco por el diseño y la organización de estas jornadas en las que han trabajado pues, un año desde que fueron seleccionadas en diciembre del año pasado.
a Julia Soya y a Luis Gordo por la organización técnica y la solución de los muchos problemas que se han derivado de que este evento tenga lugar en forma presencial y online. A José María Ramírez Cárdenas, secretario del Colegio de Registradores y hoy, desde hace unas semanas, miembro del Consejo de Redacción del Anuario, por su presencia en esta inauguración y por el apoyo de la corporación a la que representa a las actividades del anuario desde su misma fundación en 1997. Efectivamente, se cumplen ahora 25 años. Y, por último, a los ponentes de hoy y a los ponentes de mañana y a todos ustedes asistentes aquí presentes y seguidores online. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo no sé si Beatriz tiene... Por favor, Beatriz, adelante. Muchas gracias, señor decano, secretario del Colegio de Registradores, director de nuestro anuario, asistentes presenciales, asistentes virtuales. Albert Einstein dijo que en el corazón de la dificultad se encuentra la oportunidad. El profesor Velasco y yo misma, trabajando estrechamente con el anuario de nuestra facultad y muy especialmente con su director y con su secretaria académica, la profesora Julia Soya, hemos tratado de vivir las anómalas y tristes circunstancias en las que nos ha tocado organizar estas atípicas jornadas, no como una contrariedad insalvable, sino como una valiosa oportunidad. Las restricciones impuestas por las diversas autoridades a cuenta del COVID-19, lejos de desanimarnos, nos han conducido a arbitrar soluciones que, con la ayuda inestimable de Luis Gordo, potencialmente pueden traducirse en que este año, y por qué no, quizás a partir de ahora, este evento académico anual tan querido en nuestra facultad pueda llegar a un público más amplio que el habitual. Queremos pensar que con su retransmisión en directo a través de Zoom y a través de YouTube, no solo llegaremos a quienes en circunstancias normales estarían sentados hoy aquí, frente y junto a nosotros, sino también a aquellas otras personas que de ninguna manera, ni ahora ni en la antigua normalidad, habrían podido acercarse a nuestro campus y aprovecharse de los frutos del trabajo riguroso y reflexivo de los académicos de esta y de otras facultades de España y de Europa. Permítame que trate de ofrecerles de modo sintético un panorama de lo que hemos preparado para estos 2 días, que complementará el que se acaba de hacer de manera magistral. El derecho de las sociedades envejecidas propone un análisis sistemático y multidisciplinar de las diversas respuestas que el ordenamiento jurídico está ofreciendo al fenómeno que da nombre a estas jornadas. El derecho de mayores llama prácticamente a todas las puertas de las disciplinas jurídicas. Además, una necesaria contextualización de esta realidad a la que el derecho debe dar respuesta exige contar con especialistas del mundo de la economía, la filosofía y la demografía. Las jornadas están divididas en 5 paneles. Tras una primera aproximación filosófico-jurídica a la nueva realidad de los mayores, los paneles tratan de ofrecer una visión global y a la vez concreta de los mayores y el derecho. Se comienza así con el análisis de los mayores como sujetos de derecho desde una perspectiva internacional primero y civil después. A continuación, se presentan las opciones que el derecho puede ofrecer a los mayores para el aseguramiento de sus ingresos. A partir de aquí, la lente jurídica se agranda. Si hoy, jueves, lo que se ofrece es una visión de la persona mayor individualmente considerada, mañana viernes se abordará la situación de las personas mayores en sociedad. Este es precisamente el título del 4º panel. Por fin, sin perjuicio de que todo el derecho de los mayores busca en última instancia su protección, el objetivo del último panel consiste en individualizar instrumentos especiales de tutela penal, fiscal y procesal. Termino ya.
Parafraseando una reciente entrada en el almacén de Derecho de nuestro compañero Tono Lascurain, las jornadas, congresos y encuentros académicos en general son también una experiencia social enriquecedora en sí misma y como proceso compartido de reflexión. La asistencia física y sincrónica de los ponentes y del público posibilita que se conozcan personas que tienen unos mismos intereses intelectuales, que pueden compartir las inquietudes, agobios, frustraciones y satisfacciones propias de nuestra profesión, que tienen una vocación universitaria y un gusto común por el saber, que pueden cooperar en su discencia. Somos conscientes de que inevitablemente parte de esta experiencia social se va a perder este año, pero también hemos puesto los medios para que otra parte muy importante no se pierda. Quienes asistan virtualmente a través de la plataforma Zoom podrán hacer las preguntas o comentarios que consideren oportunos y nosotros desde aquí las trasladaremos a los ponentes para que respondan y para que haya un posterior debate. Les animo a disfrutar de las jornadas, a participar activamente y a ayudarnos a que la frase de Einstein con la que comenzaba mi intervención se pruebe plenamente aplicable a estas 25ª jornadas del anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, Francisco Velasco tiene intención de intervenir. Pues si no es así... termino solo. Sí. Vamos a pasar ahora a vamos a comenzar ya con las ponencias, pero advierto para los que están siguiéndonos online que vamos a desconectar la sesión un minuto y después la recuperamos. Que nadie se sorprenda por esto. Sí. Bueno, pues dicho esto, una vez más, agradecer a todos los que estáis aquí, agradecer a los que están oyéndonos desde el otro lado de la cámara por su amabilidad y su asistencia y, como se decía en el antiguo lenguaje forense, sin levantar mano pasamos directamente a las jornadas, hasta las 25ª jornadas del anuario sobre el derecho en las sociedades envejecidas. Muchísimas gracias a todos. Paul, can you hear me? Hello, Pablo. Yes, can you hear me? Yes, perfectly. Great. I think we're almost ready. Okay. Bien, pues buenos días. Me corresponde a mí, por generosidad, cordial invitación de los organizadores de las jornadas, que modere esta primera sesión, que va a contar con la intervención de dos ponentes, yo creo que extraordinarios. En primer lugar, va a intervenir el profesor Paul Bou-Habib. Paul Bou-Habib is a lecturer in political theory at the University of Essex. He holds a master's degree from the London School of Economics and a PhD from Princeton. Paul has written extensively on many different topics pertaining to political philosophy. He has published in major journals such as the Journal of Political Philosophy, Journal of Ethics. He has dealt with issues having to do with family justice, climate change, and also intergenerational justice, which is, I guess, what brings him here today. It is my understanding that he will talking about aging and equality under the law. And I'm deeply grateful for his being here with us today. And on behalf of the Dean and the organizers, we would like to thank you very deeply for your always willingness to be with us today. And without further ado, I might say the Zoom is yours more than the floor is yours, I guess. Thank you, Paul. Thank you. Thank you, Pablo, for that kind introduction. Before I begin, I
I just wanted to say thank you to Beatriz Gregorasi, Francisco Velasco, and Julia Soya for organizing this event. And I'm sure there are others who've organized this event as well. So I'd like to thank them too. What I'm going to do is I'm going to switch over to a PowerPoint presentation now. So your screen will look different in about 1 or 2 seconds. Are you able to see the PowerPoint presentation? Pablo, are you able to see it? No, not yet. Hopefully it's coming through. Maybe I just have to click share screen. I apologize. One sec. Yes, that's, yeah. There we go. Let's try it now. Yeah, perfect. Great. Okay. So the title of my presentation is Aging and Equality Under the Law. What I want to do is I want to just begin with a slide that shows you the demographic transition that has taken place in Spain over the last 50 years or so. And this transition is common to almost all developed states. What you'll see here is a shift in the population structure. In 1968, the population pyramid in Spain was more or less triangular. And then when we move forward to 2018, you can see on the right-hand side of the slide that the population pyramid has changed its shape. In particular, the age groups above 60 years of age have increased in proportion relative to other age groups. This phenomenon, this demographic transition, is happening in all developed states, though it's happening in Spain in a more dramatic fashion than in other states, because Spain is particularly successful at increasing life expectancy. Now, aging of the kind that we've just seen in that previous slide raises questions about social reform. There are questions that are raised in the sphere of work, for example. If more and more persons above 60 remain in good health and are capable of working, should regulations in the labor market be reformed so as to make it easier for persons above 60 to work? Should the age for pension entitlements be raised if people are able to continue to work longer? And then there are questions also in other spheres, for example, in the sphere of care. If more and more persons live beyond the age of 80 and experience the familiar needs of that late stage of life, such as for health and long-term care, well, then how generous should the state be in supporting them, given the sacrifices this would require of younger age groups? These are questions about social reform that will be familiar to the audience today, and they are questions that all developed states are facing in a context of population aging. What I want to ask today is, how should the law regulate the process of social reform that an aging society needs? And that's a big question. There's a lot that question is asking about. So I won't be able to cover all of that, of course. What I'll try and do is to focus on a very important part of that question, which is the part that I have highlighted in bold in the middle of this slide. How should the prohibition against age discrimination regulate social reform in an aging society? The prohibition against age discrimination is a part of the law in many jurisdictions. It's part of the law in Spain, for example. Article 14 of the Spanish Constitution prohibits discrimination. It says that all Spaniards are equal under the law. It doesn't explicitly name age as a characteristic on the basis of which people may not be discriminated against. It names, for example, race or sex. But Article 14 does mention any other personal circumstance as a prohibited basis for discriminating against a person. And arguably that could then include implicitly age. The European Union Directive 78/2000, which has been transposed into national legislation of member states, including Spain, also prohibits age discrimination, and it does so explicitly in the context of employment.
So, and there are, of course, other examples. So the prohibition against age discrimination is part of the law in many jurisdictions. And I want to try and understand that prohibition carefully and to figure out how it regulates social reform. Let me just emphasize that what I'm going to do in this presentation is to pursue a philosophical inquiry, not a strictly legal inquiry. So I'm not going to try and understand the correct legal interpretation of the prohibition against age discrimination. I'm not going to try and figure out how judges should interpret the law or the textual meaning of any clause or part, article, or in a law. I'm going to pursue a philosophical inquiry, which is to try and understand from a philosophical point of view what the best normative interpretation of a part of the law, the prohibition against age discrimination, is. So here is the main claim that I'm going to argue for in this presentation. Ideally, the prohibition against age discrimination is a narrow prohibition, not a wide prohibition. To understand what I mean, it's useful to distinguish between two types of policies and practices. Type A are policies and practices that show disrespect towards persons because of their age. And part B are policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age. And what I'm going to claim is that the prohibition against age discrimination should prohibit only type A policies and practices. It should not prohibit or be interpreted as prohibiting type B policies and practices. That is why I call it a narrow prohibition and contrast it with a wide prohibition that prohibits both type A and type B. So that's the main claim I'm going to defend. To do that, I need to focus on part B. I need to show that these policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age should not be included in the age discrimination prohibition. They should not be prohibited, I'm sorry. And the way I'm going to try and argue for why they should not be prohibited is that they are not required. That is, prohibiting policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age is not required by the underlying foundation for age discrimination law, which is the principle of equal concern and respect for all persons. Let me try and make this a bit clearer. So my method is to look to the foundation of age discrimination law and try and extract from it, try and infer from it, the best normative interpretation of age discrimination law. And the foundation, I'm assuming, is a principle of equal concern and respect for all. And then what I'm going to try and argue is that this principle does not, strictly speaking, require that we prohibit policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age. And therefore, part B should not be included in the prohibition against age discrimination. That's the method I'm going to use. So to begin with the argument, I'm going to use a fictional example. And this illustrates perhaps more than anything in my presentation why I'm pursuing a philosophical inquiry, because philosophers like to use fictional examples in order to illustrate principles and arguments. So let's imagine that an employer refuses to hire salespersons in his shops if they are above 60 years of age. His shops sell clothes to younger customers. He believes younger customers are more likely to buy his clothes if the salespersons they interact with in his shops are also young. So that's why he says that no one above the age of 60 may work in his shops, and he will only employ people below the age of 60. Now, this example is an example of a practice, a recruitment practice, that is prohibited by Part B. It's a recruitment practice that has a worse impact on the interests of persons because of their age. It is worse for people above 60 than people below 60 because it deprives people or denies people above 60 a job opportunity.
while it makes available a job opportunity for people below the age of 60. But the question we have to ask is the employer's recruitment practice really ruled out by the underlying foundation of age discrimination law, which is the principle of equal concern and respect? That's the question. Well, of course, it depends on what we mean by equal concern and respect. And here is where we need to dig a little deeper into that principle. So let's think about equal concern and respect a little more carefully. There are different ways we can understand equal concern and respect, different ways we can understand, as I'll say more briefly, equality. Two kinds in particular of equality that we can distinguish. One kind is simultaneous equality. This happens when people are simultaneously equal at the same moment in time. And so we can use that idea of equality to ask whether a particular practice, a particular recruitment practice, has the same impact on people of different ages at the same moment in time. This diagram that I've drawn tries to illustrate the question. So imagine, well, we know we're now in the year 2020. We have two people. One person is 24 years old. Another person is 61 years old. The box in the diagram is depicting the recruitment practice of the employer, which restricts recruitment within a certain band of ages from 18 to 60 years of age. And we can see that the 24-year-old has access to this job and the 61-year-old does not. So right now, these two persons are not being impacted in a way that is simultaneously equal. So there's an inequality between them. So that's one way of understanding equality, simultaneous equality. But there's another way of understanding equality. And that looks at whether people are equal over the course of their lifetimes, not simultaneously. And to illustrate this other kind of equality, we can imagine that the 24-year-old was born in 1996 and that the 61-year-old was born in 1959. And we can imagine that the recruitment policy that the employer is using has been consistently applied over time so that both of these individuals will have been subjected to it over their lifetimes. If that's the case, well, then they're both being impacted on equally by the recruitment practice. They're not being treated simultaneously equally, but they are being treated equally over time, over the course of their lifetimes. The question was, how should we understand equal concern and respect, which is the foundation of age discrimination law? And we've noticed two ways of understanding it, and we need to choose one or the other in order to figure out what exactly equal concern and respect requires and whether it does or does not prohibit policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age. We need to figure out whether equal concern and respect requires simultaneous equality or lifetime equality. That's an important step in the analysis. Notice that Part B assumes that simultaneous equality is what matters. So when Part B prohibits practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age, it is prohibiting practices just because they don't have the same simultaneous impact on persons of different ages. That is what Part B is assuming. And yet, simultaneous equality is not a plausible interpretation of equal concern and respect. In the philosophical literature on distributive justice, there is a consensus that simultaneous equality is not plausible. And the reason for that is a very deep reason, which we can summarize as follows. It's because compensation is possible within lives. People can be compensated for what happens to them at some moments in their lives by what happens to them at other moments in their lives. School teachers know this when they
are unable to provide a benefit to all the school children in their classrooms. For example, not all the children can go on the swing in the playground at the same time. School teachers know that children have to take turns, and that's precisely the way in which children are treated equally. But when children take turns, what's happening is that they're simultaneously not equal to each other. One person gets to go on the swing, another person doesn't, but has to wait. They take turns. And the reason this is nevertheless considered equal treatment is because each child is compensated when they're not on the swing by the fact that they once were on the swing or will be on the swing next. And this applies, of course, to adults as well. So if Maria enjoyed a job opportunity in the past, this compensates her for not being able to enjoy it now. If Anna enjoys the same job opportunity now and Maria does not, they're not simultaneously equal. But there's no reason to be concerned about this. Simultaneous equality is not a plausible interpretation of equal concern and respect. Now, if that's true, then we shouldn't insist that policies and practices that have a worse impact on the interests of persons because of their age should be prohibited. It's not, strictly speaking, required by the underlying foundation of age discrimination law. And Part B should be removed. Instead, we should focus our attention on Part A and say that age discrimination prohibits policies and practices that show disrespect towards persons because of their age. Now, this idea of showing disrespect for persons and the idea that that is different from having a worse impact on their interests may seem a bit confusing. How do these two ideas come apart? How are they different? Well, you can think of several examples that illustrates that how these two ideas, showing disrespect and having a worse impact on interests, come apart. And one example is a famous court case from the United States in 1896, which is called Plessy v. Ferguson. In that case, Black people were segregated from white people on trains. They were put in different train cars, but they were, so it was said, they were provided with the same facilities. They were just segregated. And the claim was that the policy of segregating Blacks from whites didn't have a worse impact on the interests of Black people. But it's clear, well, to most people today, that the policy of segregation nevertheless did show disrespect to Black people. So even if it's true, and I doubt it is true, but even if it's true that Black people in 1896 on trains in the United States were given exactly the same facilities as white people on trains, but were segregated, and therefore that their interests as train passengers were not fulfilled less than the interests of white people. Nevertheless, the policy of segregating Blacks from whites showed Black people disrespect. And that's an example of how you can show people disrespect independently of whether or not you have a worse impact on their interests. It has to do with the attitude you manifest towards people, not the impact of your policy on them. And what I'm suggesting is that age discrimination should be understood as prohibiting policies and practices that manifest disrespect towards people because of their age. Let me just put that in more careful language. I'm saying what is written on the center in the middle of this slide. Policies and practices that manifest an attitude towards a person that regards her or her capacities as less valuable than they in fact are because of her age. That's what age discrimination should be interpreted as prohibiting. Here's an example, a very simple example. One can imagine an employer noticing that one of his older workers wears a hearing aid, and then that the employer forms the conviction that this worker is inefficient and subsequently terminates her contract. That's an example of someone manifesting an attitude towards a person that regards her capacities as less valuable than they in fact are. I'm assuming that the worker in question isn't less efficient just because she wears a hearing aid, and yet the employer has formed this conviction based on prejudice. That is the sort of thing that age discrimination law should prohibit.
What I've just illustrated is a case of prejudice. But what about cases in which employers rely on statistical generalizations about older workers that are, and what if those generalizations are supported by evidence? For example, imagine a case where an airline does not employ pilots above the age of 60 because of statistical generalizations about the capacities of pilots above the age of 60 to fly airplanes safely. Suppose that some of the pilots above the age of 60 are able to fly airplanes with the same level of safety as younger pilots. When the airline refuses to hire those pilots above 60 who are able to fly safely, isn't it manifesting a kind of disrespect towards them? Isn't it treating them as if their capacities are less valuable than they in fact are? And so the question is whether, in addition to prejudice, the prohibition against age discrimination should also prohibit statistical generalizations supported by evidence, such as in the airline example. I don't think that's correct. So I think that it is reasonable for the airline to rely on statistical evidence, provided that the evidence is rigorous and provided that it is too difficult or costly for the airline to determine the capacities of each applicant more precisely. So, and this seems to be the case, I assume, with airline companies. It is too difficult for airline companies to test each individual applicant's abilities to fly a plane safely. And so, assuming that the statistical evidence about the capacities of pilots above the age of 60 to fly safely, assuming that statistical evidence is based on rigorous, the airline is relying on what I'll call a warranted generalization about applicants when it refuses to hire pilots above the age of 60. And indeed, the law in many jurisdictions makes it illegal for airlines to hire pilots above the age of 60. This is not, I think, a case of disrespectful treatment of persons. I think the core idea of disrespect is the refusal to base your judgment about a person on sufficiently adequate evidence about him or her. The airline company is not doing that. It is not unreasonably forming a judgment about people. It is relying on good evidence when it cannot determine their capacities more precisely. So it is not being disrespectful. On the other hand, when an employer observes a worker wearing a hearing aid and then forms the conviction without further evidence that she is inefficient and terminates her contract, that is an unwarranted form of prejudice and disrespectful towards her. So the question was, how should the law regulate social reform in an aging society? That's a large question. I've looked at a part of it. How should the prohibition against age discrimination regulate social reform? And I've answered in this presentation, or I've tried to answer, that it should prohibit only policies and practices that regard a person or her capacities as less valuable than they in fact are, because of unwarranted generalizations about her age. Now, the last thing I want to say is that when I argue that age discrimination should be interpreted narrowly, I'm not suggesting that many of our concerns about the vulnerabilities of elderly people should not be fulfilled, that we shouldn't try and protect the vulnerability of elderly people in lots of different spheres. What I'm suggesting is that we shouldn't do that by interpreting age discrimination more broadly than it should be interpreted. We should protect the vulnerability of elderly people by appealing to other ideas than age discrimination, and only use age discrimination to protect the elderly against disrespect. Thank you. Thank you, Paul. Bueno, quizás sea prudente que hagamos ahora, si les parece a los organizadores, un turno de preguntas o comentarios
que será necesariamente breve porque vamos un poquito fuera de tiempo, y luego demos paso a la segunda intervención de esta primera parte. I think, Paul, you can take questions in Spanish, right? If they speak slowly, or Perhaps I think I can. If I can't, then I may ask you for I can quick translation. try and translate it into English if necessary. Thank you. Okay. Entonces, ¿hay alguien en la sala? No sé si ha habido, me parece que no ha habido en el chat. Hay un anuncio, pero creo que es de... ¿A alguien le gustaría intervenir? Sí, sí. ¿Nadie? Los más jóvenes y, en fin, inquietos, ¿no? Sí. Can you hear me? Yes. Paul, thank you, Paul, for your interesting presentation. My question is about a case that sadly it's been real cases, or it's based on real cases. And obviously, I would like to know your answer from a philosophical point of view. During the first wave of the pandemic in March, April, some doctors in Spain, but I guess also in the United Kingdom, had to make a tough decision between saving young people or old people. So what about this tough decision? Is there any philosophical answer for that? Thank you so much. Thank you. That's that's a very difficult question and very topical question. There is, I think, an answer that many philosophers working on social justice or distributive justice would give to that question. And the answer is that we must compare people across their whole lives. That is, we must compare the whole lives of people. And if a person dies young, they've had a whole life that has had less value than if a person dies old. A 10-year-old or a 20-year-old who dies at that age, at 10 or 20, has only enjoyed 10 or 20 years of life, whereas an older person has enjoyed a longer life. And that means that if we care about equality between people, we have to favor the young, because if we choose the old instead, we allow a greater inequality to exist between persons than if we favor the young. And because there would be a smaller gap in the value of life that different persons would have been able to enjoy. So in extremely difficult situations where doctors have to choose between the young and the old, and leaving aside other considerations that complicate it, the assumption is that one must choose the younger person on the grounds that this reduces inequality between people. There are other complications. So one can imagine that the younger person is a person who has already enjoyed a very nice life, and the older person might be somebody who has been deprived for a very large part of her life of goods. And so even though she's lived longer, the value of her life may not have been as good as the younger person. But that would be, I think, it would be too difficult for doctors to rely on those kinds of complicated judgments about how valuable individuals' lives have been, whereas it is a more reliable guide for doctors to use age as a basis for selecting in extremely difficult situations where a selection has to be made between the young and the old. Thank you, Paul. Hay una pregunta, no sé si quieres que introduzca esta cuestión que acabas de escribir en el... So someone was asking from
from the outside world, I guess. Whether this, in this example that Beatriz just raised, the question is one of equality or rather dignity. I know that's big, but if you want, I can. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? So I have three brief questions for you, Paul. Maybe you can sort of answer all of them at once. The first one has to do with the scope of your distinction between disrespect and worsening or affecting the interests and the fictional example that you use. I was wondering whether it could also apply to other suspicious traits such as ethnicity or sex or sexual orientation, and not only to age. And closely related to this is whether you see any possible differentiation between the private provider, in your example, the salesperson, or a public service, whether we should tolerate that sort of preference based on age or eventually sex or sexual orientation or ethnicity. And a minor point regarding the case of Plessy. In my understanding or recollection, the separate but equal policy, it also affected the interests of the Black people, because they were not only separate, but sent to the back of the train where I guess the good is, or the benefit is less. So in that case, I think your distinction, or in this case, it shows that the distinction could collapse. So it's not only disrespect, but also the affection of interests. But that's minor. I'm probably wrong, because maybe it was not the case that the policy had such a consequence. Thank you. Thank you, Pablo. And thank you to the other person for their question about dignity as well. Those are very large issues that you're raising. I think dignity is a difficult concept to interpret precisely. We have, I think, examples of practices that undermine people's dignity. For example, if an elderly person is in a hospital and their clothes are not being maintained in a clean fashion by nurses, that can undermine this person's dignity. That can be a failure to treat this person with dignity. Or, and we can think of other examples where what failing to treat a person with dignity means is a kind of failure of symbolic value in one's behavior. One is behaving as if one is sending a message that this person isn't as valuable as they are. Now, I don't think that when doctors have to choose in these extremely difficult situations between saving a 25-year-old or saving a 70-year-old patient, that dignity is deciding one way or the other, provided I wouldn't say that it is to treat the 70-year-old patient with indignity or with less dignity to choose the younger person. Because I don't think it sends the message that this person, the 70-year-old, is less valuable. It only sends the message that we have to try and treat people as equally as we can. And the best way we can do that in this situation is by saving the younger person who would otherwise have so much less life than the older person. But it's a very complicated issue, and there's much more that can be said, of course. Now, but Pablo, to respond to your questions, you first ask about other characteristics like sex and ethnicity. There's an important difference between age and sex and ethnicity, which is that hopefully with age, hopefully we all become old, and the old were once young. And so people, when discriminating between people on the basis of age, doesn't treat people over the course of time differently, because
everyone will hopefully fall into the category of being an old person and be, so because we all take turns becoming old, it doesn't undermine equality as much when we treat old people differently from young people. Whereas it does undermine equality when we treat people of different sexes differently, or races differently, or ethnicities differently, because we don't take turns being first one sex or the other, or first one race or the other. And so there really is a worry about equality, because the people in question aren't experiencing both sides of the treatment. As for your other question about private and public, that's a very difficult question. My sense is that there are certain types of private behavior that should be protected, even if they are discriminatory. So if a racist wants to invite only white people to his house for dinner, I don't think the law should prohibit that, even though it is a racist and discriminatory form of treatment, because it should be protected by freedom of association. But I don't think employers have the right to freedom of association in selecting their workers, because I don't think that the right of freedom of association is as wide as empowering people to decide whom they want to associate with in the workplace. It is wide enough to empower people to decide who they want to associate with in the privacy of their homes. So there are some kinds of private behavior that the law may not prohibit on grounds of discrimination, but there are other kinds that the law may prohibit, such as the private, quote unquote, private behavior of an employer in his workplace. As for the third question, Plessy v. Ferguson, yes, you're quite right that, and I doubt that, Black people in 1896 were given exactly the same facilities as white people on trains in the United States. I fully expect, as you've just said, that they were treated worse. So that's an example where disrespect and worse impact on interests, the distinction does indeed collapse. You're right. I was using a fictional version of that example, and perhaps I was being too quick in doing so, where I assumed, let's imagine that one could have exactly the same facilities for Blacks and whites on trains. Wouldn't it still be, nevertheless, problematic? Yes. Why? Well, because of disrespect. And that is then a different problem than the relative impact on people's interests. I was just trying to illustrate that it can be a different problem with a policy, and we can then isolate it and use that in the law as the basis for anti-discrimination prohibitions. Anyway, those are very quick answers to very good questions. I'm sure much more can be said. Thank you very much, Paul. I think we need to move on. So, of course, you are more than welcome to join us for the rest of the session. But now we're going to turn to the second speaker. Thanks again, Paul. It was very interesting, and thank you again. Thank you. Bien, pues vamos a pasar entonces a la segunda intervención de la mañana, que corre a cargo, en fin, de alguien que realmente, del que se puede decir que no necesita ninguna presentación, sobre todo en esta casa, el profesor Antonio Manuel Morales, catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, pues es un maestro de juristas. Yo venía esta mañana pensando en aquellas gratísimas jornadas que compartimos, no sé si él se acordará, hace muchos años, en Mesina, y en las que tanto pude, en fin, reforzar mis ya entonces muy precarios conocimientos del derecho de contrato. Recuerdo que él dio una conferencia espléndida, creo que tenía que ver con el término esencial de los contratos y la confección de un traje de boda. En fin, se suele decir aquello de por sus obras les conoceréis. Pues al profesor Antonio Manuel Morales se le conoce por sus obras y por sus discípulos y discípulas. Y solo con eso pues yo creo que se puede dar cuenta de su categoría como jurista y académico. Él hoy va a hablar de algunas implicaciones jurídicas de la sociedad envejecida, y sin mayor dilación le cedo la palabra y le agradezco su presencia en nombre de los organizadores.
No sé si... ¿Sí? ¿Ahora funciona? Sí. Muchas gracias, Pablo, por tus amables palabras. Muchas gracias, Paco, Beatriz, Julia, por haberme invitado a estar aquí esta mañana impartiendo esta conferencia o esta charla. Muchas gracias a los que están aquí, a las que estáis, a los que estáis aquí y a todos los que me escuchan. Voy a irme atrás, voy a retroceder algunos milenios. Voy a irme a la mitología griega. El mito de Titón. Titón era un mortal de gran belleza. Eos, la diosa de la aurora, se enamoró de él y le pidió a Zeus que le concediera el don de la inmortalidad. Zeus lo hizo. Le concedió ese don. Pero Eos se olvidó de algo esencial: pedir a Zeus el don de la eterna juventud. Titón fue haciéndose viejo, cada vez más, se encogía, llegó a perder su forma humana, se transformó en un grillo o en una cigarra, y Titón quería morir, pero no podía. No podía porque era eterno. Y ese es probablemente el drama que podemos tener en esta sociedad en que progresivamente vamos envejeciendo. Hemos dicho, se ha dicho antes, es algo que está en nuestra mente, ese avance progresivo de la inversión de la pirámide de la población. Pronto estará en la parte superior el mayor número de personas en la sociedad que componen esta. Hoy se dice que la población española, en un 19,2%, tiene más de 65 años, pero es que pronto, no más allá de poco más de 10 años, será el 25,2% de esa población. Esta situación nueva nos tiene que hacer reflexionar. Mi ponencia es el derecho en la sociedad envejecida, algunas implicaciones jurídicas. El derecho es el reflejo de la sociedad que lo crea. Entonces, el derecho en esta nueva sociedad se tiene que adaptar a su estructura. No hace mucho, un notario, Tena Arregui, escribía este párrafo en El País. En el ámbito del derecho privado, los retos también son múltiples. En primer lugar, decía Tena, una previsible vida centenaria exige una reformulación radical de la tradicional partición de las fases de la vida, en formación, trabajo y jubilación. La actividad de generación de recursos no puede finalizar a una edad tan temprana como la actual, lo que obligará a mantener un esfuerzo de formación continua en aras a una vida laboral mucho más variada. Pero en segundo lugar, una vida prolongada en el tiempo frecuentemente no es la mejor de las condiciones, planteará un agudo conflicto entre vulnerabilidad y dignidad. Las personas mayores necesitan instrumentos jurídicos de protección, pero siempre partiendo del reconocimiento de su plena autonomía funcional y legal, sin que las supuestas salvaguardias en beneficio de su seguridad personal o patrimonial
puedan servir de coartada para el abuso o para la discriminación por razón de la edad. Esto lo decía a finales de febrero de este mismo año. ¿Qué ha significado en el derecho a la edad? ¿Qué debe significar en el futuro en el derecho a la edad? La edad, como sabemos, es la medida de la duración de la vida. Se toma en cuenta en la organización social, marca hitos jurídicamente significativos en la vida de las personas. Y esos hitos vienen establecidos por la edad, pero podrían establecerse de otra manera. Recordemos las palabras de un insigne civilista, Federico de Castro, cuando en 1957 reflexionaba sobre la edad. Las legislaciones, decía, clasifican a las personas según su edad, criterio arbitrario respecto a cada persona, justificado como regla general en su aplicación social. La edad no dice nada sobre las aptitudes de las personas. Por ello, en la organización primitiva se prefiere atender a condiciones con significado propio y concreto, a la pubertad, a la fuerza física, al desarrollo intelectual. Pero esto requiere una comprobación individual, especialmente difícil en algunos casos, como respecto a la inteligencia, incompatible con la organización compleja de la gran ciudad, que requiere rapidez y abstracción. Perdón. En la sociedad envejecida hemos de recolocar los hitos de la edad. Y no solo deben existir hitos de edad, debemos combinar los hitos de la edad con la verificación de la capacidad, de la idoneidad de la persona para realizar determinadas tareas. Hay que reclutar para la actividad laboral a personas idóneas, posiblemente excluidas por su edad. Y para ello, además, será preciso crear estímulos que incentiven a continuar trabajando en la medida de las posibilidades de cada cual. La sociedad actual, además de progresivamente envejecida, está sometida a una profunda transformación evolutiva, no solo tecnológica, sino también ideológica, de pensamiento, de percepción del mundo externo. La falta de adaptación da lugar a una desconexión con esa sociedad en la que vives, que en el caso de las personas mayores se debe evitar. Hay que enseñar a estar toda la vida aprendiendo. Hay un reto constante para cada persona que no termina con el paso por la escuela o por la universidad, sino es una exigencia de toda la vida. Hay que enseñar a entender en cada momento el mundo en el que vivimos. Estas jornadas que tratan de estos temas y que yo creo que tienen un diseño muy adecuado, están, como ya se ha dicho, estructuradas en torno a 4 grandes puntos temáticos. El de los mayores como sujeto de derecho, el de el aseguramiento de los ingresos a las personas mayores para que puedan continuar viviendo en una situación digna, su integración en la sociedad y los instrumentos jurídicos necesarios para su protección desde el derecho penal, etc. Yo creo que estas jornadas nos ofrecen una multitud de perspectivas para abordar el problema. Ese entrecruzamiento de perspectivas enriquece, yo creo, el posible encuentro de soluciones. Voy a ir haciendo unas reflexiones a continuación
en torno a cada uno de estos grandes paneles en los que se agrupa la temática de estas jornadas. El primer panel, que es el segundo, lleva por título los mayores como sujeto de derechos y va a considerar los mayores y su protección en el derecho internacional. Algo importantísimo, la reforma de la discapacidad en el Código Civil, que está en estos momentos tramitándose parlamentariamente, y también, por fin, la responsabilidad de las personas mayores. Me voy a detener brevemente en cada uno de estos grandes puntos temáticos. La sociedad envejecida se enfrenta con un importantísimo problema: el crecimiento progresivo del número de personas que se hallan en situación de discapacidad en cuanto a la movilidad, de discapacidad cognitiva, en muy diferentes órdenes. Entonces, la sociedad actual tiene que organizar esto. Tiene que contar con instrumentos menos rígidos de los que aplicamos en épocas pasadas. Tiene que contar con instrumentos flexibles, operativos, que permitan muchas veces continuar la labor que ya viene realizando una persona próxima para apoyar a quien se encuentra en esta situación. Y sobre todo, tiene que operar con instrumentos que no generen discriminación en las personas por razón de su capacidad. En este punto, como les decía, el Código Civil va a ser sometido a una importantísima reforma, de la cual nos va a hablar María Paz García Rubio, que es precisamente la persona que más directamente ha estado implicada en la redacción y preparación de los artículos de ella. Esta reforma implica un cambio esencial en lo que fue el espíritu del Código Civil, el espíritu recogido de una tradición histórica anterior, y lo que va a ser el espíritu del Código Civil transformado por esta reforma. La tutela, sobre la que se articulaba la figura de la tutela, sobre la que se articulaba la protección, decíamos, pero en realidad era, en cierta medida, la discriminación de las personas sometidas a ella, queramos o no, en la concepción del código, aunque se haya ido modificando con el paso de los tiempos lo que fue la primera redacción a lo que es hoy la regulación de la tutela, tiene aspectos discriminatorios. Pensemos, por ejemplo, en cómo estaba redactado el artículo 200 del Código Civil en la edición primera, de 1888-89, cuando se refería a los sujetos a tutela. Hablaba de loco o demente. Después, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en una importante sentencia de 1948, se planteaba la cuestión de si el imbécil, que no es el absolutamente loco, debía tener un grado menor de sumisión a tutela, debía tener otro tipo de situación jurídica, porque la tutela en el Código inicialmente era una institución monolítica. Las sucesivas reformas fueron dulcificando el lenguaje. Desaparecieron los locos, los dementes, no se habla de imbéciles, y hablan ya de personas con enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico. Pero esas reformas no han transformado lo esencial. Lo esencial está más allá. Lo esencial está en que no podemos privar ni de su capacidad jurídica, nunca se ha hecho, pero tampoco de su capacidad de obrar a la persona por razón de su discapacidad. La nueva regulación en trámite
parlamentario, considera que es un atributo del ser humano el mantener siempre en todas las situaciones de su vida esa capacidad. Es una manifestación de la diversidad del ser humano. No son personas que deban ser marginadas, colocadas, sino es una manifestación más de la diversidad del ser humano. Entonces, la solución ha sido suprimir tajantemente la tutela, sustituirla por otro sistema más próximo al de la curatela, que consistía en prestar apoyo. Todos son capaces. Lo que pasa es que hay personas que necesitan apoyo de otra para determinados actos. Todos actúan, salvo que tengan absolutamente perdidas sus facultades, y son apoyadas por otra persona. Estas son, en grandes líneas, las reformas que van a producirse cuando entre en vigor la modificación del Código Civil sobre esta materia, que se está en estos momentos tramitando en vía parlamentaria. Otro aspecto importantísimo que trata también este mismo panel es el de la responsabilidad de las personas mayores, que está a cargo de ALMA. Claro, una generalización de la disminución de las facultades cognitivas de las personas, como podrá producirse progresivamente en esa nueva sociedad, crea un enorme incremento del riesgo social. Y ese riesgo, que es un riesgo que debemos contar con que es la consecuencia de la prolongación de nuestra vida, no es algo particular de un sujeto, es algo que nos afecta a todos. Ese riesgo social debe ser distribuido quizá con unos criterios distintos de los que hasta ahora han estado utilizándose. Yo creo que ahí habría que explorar los seguros para socializar, para colectivizar ese riesgo. Porque las otras soluciones, colocarlos en cada persona o transferírselos a la persona que apoya o cuida, puede ser sobre todo para esta última un aliciente o una razón para no desarrollar esa tarea. Yo creo que Alma nos explicará en su ponencia toda la problemática profunda que existe en este campo. Viene otro gran tema, que es el del aseguramiento de los ingresos necesarios para que las personas mayores, cada vez más, puedan seguir desarrollando, puedan seguir viviendo, sobre todo en una época en que cesa su actividad y en la que previsiblemente las pensiones públicas están sometidas a dudas muy serias, a problemas de organización que deberán ser resueltos, pero que en estos momentos no lo están. Aquí en el panel tercero se trata de las pensiones, por un lado, y se trata, por otro lado, de otros, que podríamos decir, instrumentos de derecho privado. Las pensiones públicas, la pauta es esta, cómo se pueden sostener las pensiones públicas contributivas en una sociedad en la que la carga de sostenerlas la soporta cada vez un grupo de ciudadanos menor. Y el sostenimiento de las pensiones públicas está estrechamente unido también al de la sanidad pública, que tendrá que emplear progresivamente cada vez más recursos en atender a las personas longevas. Por eso, las miras se desplazan hacia los sistemas privados, los recursos que puedan obtenerse por otras vías en el ámbito estrictamente del derecho privado. Aquí no debemos olvidar una cosa, que sabemos desde primero de derecho que nadie da lo que no tiene, pero tampoco, también,
nadie obtiene lo que no ha guardado. De alguna manera, los recursos que se podrán tomar en esa etapa de la vida son recursos económicos que están previamente guardados, que se tienen. Quizá lo que haya que hacer en ese momento es transformarlos, hacer que esos recursos económicos presten de modo más eficiente ese complemento necesario para la subsistencia, para los alimentos, en ese sentido jurídico amplio que nosotros entendemos, de las personas mayores. Aquí aparece como objeto de estudio diferentes puntos: la hipoteca inversa, de la cual se ha hablado esta mañana, que tiene luces, pero tiene sombras. Tiene sombras. Y de esas sombras nos va a hablar Ignacio Solís. Hay otros ingresos que provienen de contratos que celebramos sobre la base de bienes patrimoniales que tenemos o los seguros que hemos contratado previamente en el periodo activo o que por nuestro trabajo la empresa nos lo ha proporcionado. Las figuras contractuales a las que nos tenemos que referir en el bloque, en el grupo más amplio de la población, se van a referir a la vivienda habitual. Es decir, los ricos no tendrán problema en la etapa final de su vida. El problema lo va a tener aquel sector de la sociedad que con gran esfuerzo ha logrado, con sus ahorros, adquirir una vivienda que ya está pagada. Y ahí tiene unos recursos de los que puede obtener otros en el periodo final de su vida. ¿Qué contratos? Hay multitud de figuras de las cuales nos va a hablar Pilar Benavente, pero yo quisiera encuadrarlas. Hay unas que nos van a privar de la utilización de la vivienda. Por ejemplo, si la vendemos, tendremos recursos, pero ya no podemos vivir en ella. Y tendremos que administrar esa cantidad que hemos obtenido. Hay otros contratos, como el de renta vitalicia o alimentos, en los cuales transmitimos la vivienda, pero ya nos aseguran por su carácter aleatorio que vamos a contar con una renta mayor o menor, según hayamos negociado y según el valor de la vivienda, que nos alcanza toda la vida. Pero nos privan del uso de la vivienda. En cambio, no nos priva del uso de la vivienda una venta con retención del usufructo o una venta con retención de un derecho de habitación o constituyendo un arrendamiento de larga duración. También el arrendamiento parcial de la vivienda podría servir, pero eso nos lleva a tener que convivir con otras personas. Voy terminando, voy avanzando. El panel cuarto se refiere a los mayores en la sociedad. Aquí se refiere a los servicios sociales, a los derechos políticos y al espacio urbano. Voy a entrar en menos reflexiones sobre este panel por razón de mi especialidad, pero sí hay una reflexión esencial que quiero hacer. La medicina puede prolongar la vida, pero esto no basta para que las personas mayores se inserten con comodidad en una sociedad en constante transformación. Hay que evitar la soledad. De alguna manera, envejecer es ir progresivamente quedándose solo. Y la muerte es el acto que realiza uno en solitario absoluto. La soledad, ¿de dónde viene? Yo creo que podemos establecer muchas causas: la pérdida
de las personas a las que queríamos, amigos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una soledad más radical. Es no entender el mundo en el que vivimos. El mundo cambia, nosotros vivimos, nos vamos haciendo, nos vamos distanciando de ese cambio del mundo que se produce inexorablemente. ¿Y para esto qué? Para esto hemos de tratar de hacer participar, de incitar, de lograr que las personas mayores participen en la sociedad. Esto eliminará su soledad. Y no solo la integración activa en la medida de lo posible en lo laboral, atendiendo al criterio de sus habilidades y no al de su edad, sino en materia política y en todo orden. Hay que evitar la marginación de las personas mayores. Por fin, el panel quinto trata de instrumentos jurídicos especiales para la protección de las personas mayores. Se refiere a la protección penal, a las medidas fiscales, a las alternativas al proceso y a la tutela judicial. Y yo de este panel diría una cosa, enriquece la mirada, hace que el problema nos aparezca contemplado en estas jornadas desde una perspectiva o desde múltiples perspectivas, desde la pluralidad que en derecho implica todas estas diferentes áreas de conocimiento. No quiero extenderme más. Quiero felicitar a quienes han organizado estas jornadas y dar las gracias porque me han permitido intervenir esta mañana aquí. Muchas gracias. Bien, pues disponemos ahora de unos minutos de coloquio, así que si alguien quiere intervenir. Ahora, parece que funciona. Bueno, enhorabuena a los dos ponentes de la mañana por sus estupendas intervenciones, ambas dos muy sugerentes y llenas de planteamientos muy interesantes. Yo voy a limitar mi intervención a una pregunta muy concreta a raíz de un comentario que ha hecho el profesor Morales sobre el tema de la responsabilidad por los daños ocasionados por las personas mayores. Y me ha llamado la atención la sugerencia de un seguro. Entonces, mi pregunta es muy concreta, porque claro, esto me hace recordar sugerencias similares que se han hecho en relación con los menores de edad. Y hay países en los que los padres suscriben un seguro de responsabilidad civil, como suscriben el seguro del hogar, para cubrir posibles daños ocasionados por sus hijos menores de edad, ¿no? En España no estamos en ese punto, aunque la verdad es que a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que condena sistemáticamente a los padres, pues es una idea que habría que tener muy en cuenta a la hora de organizar cada cual el presupuesto familiar. Pero bien, entonces en relación con los ancianos, mi pregunta es, cuando hablas de un seguro como posible solución o propuesta en esta materia, ¿estás pensando en un seguro privado que fuera costeado por aquellas personas que tuvieran que a su cargo a esas personas mayores, o en un sistema más bien de seguro público por cualquier modalidad que permitiera, en definitiva, que todos con nuestros impuestos
costeáramos y cubriéramos los gastos que ocasionan o los daños que ocasionan las personas mayores. Esa es mi cuestión. Gracias. No cabe duda de que cada cual puede hacer los seguros que quiera. Y la primera fórmula, si da la casualidad de que por las características de la sociedad, por el modo de organizar los riesgos, cada sujeto va haciendo seguros, llegaremos a completar un gran número de seguros. Después viene el seguro impuesto, el seguro obligatorio. Y claro, quizá tendríamos que desplazarlo a determinadas situaciones, a determinados centros, etcétera. Pero hay que pensarlo, no simplemente he dado la idea. Y por fin estaría el seguro costeado por todos. ¿Podemos resistirlo? ¿Podemos resistirlo? Ahí está la cuestión. ¿Qué ventajas se derivan en el orden económico de que exista esa inversión pública en este seguro? Probablemente el riesgo que se deriva de la actuación de las personas mayores, que es un riesgo que he dicho progresivo en cuanto hay más, sea inferior al riesgo que se deriva de la actuación de las personas menores. Probablemente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la persona que deja encendido el fuego cuando guisa y se quema la cocina y a lo mejor algo de la casa. Pero esto no es tan frecuente como las actuaciones y los daños provocados por personas que son menores de edad. Yo creo que cuando he hablado del seguro, he querido lanzar la idea de que tenemos que replantearnos cómo repartir ese riesgo y que probablemente la historia del 1902, interviniendo culpa o negligencia, pues no nos valga. Objetivamos la responsabilidad de las personas mayores. Bueno, al final lo que estamos haciendo es que su patrimonio lo aguante si es que puede, pero a veces van a ser también situaciones en las que el patrimonio de la persona mayor con poca capacidad económica no va a poder aguantar el daño tan inmenso que ha creado, que ha incendiado el edificio. No es frecuente, pero puede ocurrir. Yo simplemente lo que quería en esta intervención es replantear esa vía como posible solución, como posible forma de distribuir ese riesgo. ¿Alguna otra intervención? Sí. Sí, perdón. Antonio, cuando has mencionado antes los negocios jurídicos que pueden asegurar rentas a partir de la existencia de un patrimonio que va a permitir fundamentalmente a través de la hipoteca inversa, todo esto, es decir, negocios jurídicos que permiten el aseguramiento de rentas más allá. ¿En qué medida? Y estoy bueno. Claro, lo estoy conectando con lo que el año pasado nos contaba aquí en la conferencia inaugural del curso, Encarnación Roca, sobre el replanteamiento también de todo el sistema sucesorio. Porque, claro, el patrimonio de las personas estaba también previsto para que se trasladara a herederos. Es decir, tenía una función de conexión intergeneracional. El patrimonio de unos es también el inicio de la vida de los demás. En la medida en que empezamos a hacer negocios jurídicos que lo que hacen es que permiten que el patrimonio genere rentas en vida, también estamos rompiendo la lógica de la conexión intergeneracional a través del patrimonio. Esto no exige también reconsiderar cosas como, por ejemplo, la herencia. Ante la pregunta. Yo creo que debemos separar el campo de la herencia, y vamos a ir inmediatamente a él, de este campo al que yo me estoy refiriendo. Que yo sepa, uno puede gastarse el dinero que quiera en su vida. Es más, lo que había antiguamente en el código, que era la prodigalidad, que limitaba las posibilidades de gastar tu dinero, eso se suprimió.
salvo cuando se pone en peligro el derecho de alimentos. El derecho de alimentos, probablemente quien más los tiene, quien más necesidad tiene, es el propio, es el propio pródigo en este caso. Entonces, eso no. Lo de la herencia va por otro lugar, va por otro campo. Es decir, no es tanto el que la persona mayor pueda gastar, pueda utilizar sus recursos y no dejar nada a sus herederos, porque la legítima es lo que queda después. Tú no tienes en vida que garantizar la legítima, salvo no donando, pero todo lo que sea oneroso no afecta a la legítima. Entonces, va por otro lado, va por poderse asegurar a través de posicionar diferentemente en la herencia un cuidado de determinados hijos más próximos. Algo que tiene también sus peligros, que es que algunos en vida se constituyan en herederos adueñándose de la situación, es decir, con la influencia que tienen las personas, o lo influenciables que son las personas de mayor edad. Ahí es donde está. Es cierto que lo que decía Encarnat tiene también relación con la concepción anterior de la prodigalidad. Es que usted no puede malgastar sus bienes. Luego, los otros negocios jurídicos, ahí yo distinguiría entre lo que es la hipoteca inversa, que lo que es la hipoteca inversa en el fondo es aquí hay algo que garantiza y yo voy tirando del crédito y que luego mis herederos, ese crédito tiene un límite, el límite de lo garantizado, pero eso pasa por unos intereses. No olvidemos que estamos pagando al banco. Es la forma más eficiente de obtener recursos. No es mejor vender y reinvertir, comprar una vivienda más pequeña y contar con esos recursos para otro destino. La hipoteca inversa hay que reconsiderar. Los otros, la renta vitalicia, el contrato de alimentos, cedes tus bienes y a cambio recibes algo, en uno alimentos, el otro una renta que se ha establecido. Tus bienes en este caso es tu vivienda y como es un contrato aleatorio, lo vas a tener por vida. Te garantiza esa pensión por vida. Pero te quedas sin la vivienda. ¿Alguna otra intervención? Alma. Sí, muchas gracias a ambos ponentes, Antonio y Manuel, como siempre, estupenda la exposición. Yo, al hilo de alguna cuestión, de alguna frase que has dicho y de cosas que he tenido que leer sobre la reforma de la capacidad jurídica que ahora se está debatiendo en vía parlamentaria, la gran duda y las críticas que se le han hecho por parte de, sobre todo de ciertos filósofos del derecho, la ciencia, claro, tú has hecho, me ha parecido entender que es lo que a mí también me parece básico, hay que encontrar el equilibrio entre lo que es la dignidad de las personas y la autonomía de las personas, estén en la circunstancia que estén, evidentemente, una determinada edad, con un determinado tipo de discapacidad física o psíquica, etcétera, etcétera, y a la vez lograr el punto de equilibrio de no desprotegerles, ¿no? O de lograr una protección. Claro, cuando nosotros pensamos en la protección de antes que se les daba, el tema del tutor, etcétera, etcétera, hablamos de una protección paternalismo, de un paternalismo que no nos acaba de convencer a nadie porque parece que está en contra de la dignidad de las personas y de la autonomía. Pero claro, Manuel Atienza, algunos filósofos del derecho y algunas otras personas en esta reforma que se está haciendo de la capacidad jurídica consideran que puede llevar el peligro de desproteger a estas personas, ¿no? Por ejemplo, incluso reconociéndoles la posibilidad de poder tomar una decisión autónoma, aunque sea en contra incluso de sí mismos o equivocándose, del derecho a equivocarse, ¿no? Entonces, ¿dónde crees tú que existe ese equilibrio? Si es que lo tiene que haber o es una falsa... No es una falsa, ese es el gran problema.
Dejemos a la persona que tiene problemas cognitivos, dejemos que haga lo que quiera, dejemos que un día saque 3.000 euros del cajero y se los gaste porque es su voluntad y se quede, o digamos, ley a esta persona. No, no puede sacar porque esto va en contra de tus intereses. Probablemente cuando tengamos marchando la ley, veremos que hay una protección de la persona que puede ir más allá de su voluntad, de sus decisiones, pero es muy difícil. Muy difícil. Cuando uno trata con personas que están en esa situación, lo comprende perfectamente. Ahora, seguir manteniendo la tutela. Hay que decir una cosa, ¿eh? Federico de Castro, en la vieja concepción del código, dijo una cosa. Dijo que las personas bajo tutela no se veían privadas de su capacidad de obrar, sino que era algo parecido a lo actual, asistidas, pero porque consideraba que era un atributo esencial, tanto la jurídica como la de poder actuar. Lo que pasa es que le colocabas a alguien que la sustituyera, y ahí en la sustitución en donde está el problema. Hoy hemos cerrado los ojos, ya no te sustituye nadie, eres tú, pero el equilibrio es muy complicado. Sí. Con esta última incitación que se suma a todas las anteriores tan sugerentes, creo que ha llegado el momento de poner fin a esta primera sesión. Entiendo que tenemos ahora un periodo de pausa hasta las 11:30. Sí. Hay abajo café y nos vemos a las... El café es modalidad espontánea para el que no le haya oído y logre entender que es semejante versión. Pues nada, de nuevo agradeciendo al profesor Morales y a todos ustedes por su participación y asistencia. Nos vemos. Para las personas que estén en el mundo virtual, se me avisa de que ahora habrá una desconexión, que retomaremos la sesión también virtual a las 11:30. Muchas gracias.